La tarde caía suavemente sobre la casa de Alex, pintando las paredes con un tono dorado que hacía que todo pareciera más cálido de lo habitual. Sin embargo, el corazón de Tuna no compartía esa calidez. A solo unos días de la boda, su mente era un torbellino de inseguridades. ¿Realmente pertenecía a esta familia? ¿Había hecho suficiente para ganarse su lugar? A veces, el silencio de la casa parecía demasiado grande para ella, como si le recordara que aún era una extraña entrando en un mundo que no le pertenecía del todo. Mientras ajustaba los pliegues de su falda con manos temblorosas, escuchó un suave golpe en la puerta. Era el tipo de sonido que no anunciaba autoridad, pero sí intención. Cuando la puerta se abrió, la figura de la madre de Alex, doña Fuong, apareció sosteniendo una caja blanca entre sus manos. Sus pasos eran tranquilos, pero había algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hizo que el aire de la habitación cambiara. «Tuna, ¿puedo pasar?», preguntó con una voz más suave de lo normal. La joven asintió, sin poder ocultar la sorpresa. Desde que empezó todo el proceso de la boda, la actitud de la madre de Alex había sido correcta pero distante, como si observara cada movimiento de Tuna, evaluando si realmente encajaba en la vida de su hijo. Por eso, verla allí, sola, con una caja entre las manos, era suficiente para hacer que el corazón de Tuna latiera con prisa. Doña Fuong avanzó unos pasos y colocó la caja sobre la cama. La habitación quedó en silencio. El tipo de silencio que viene justo antes de una verdad importante. «Quería darte esto. Yo misma lo elegí», dijo finalmente. Tuna parpadeó desconcertada. Sus dedos rozaron la tapa de la caja con cautela, como si temiera que lo que había dentro pudiera cambiarlo todo. Y quizás era así. Cuando levantó la tapa, un destello blanco, delicado y casi mágico llenó la habitación. Un vestido de novia, elegante y cuidadosamente confeccionado, yacía doblado con un cuidado maternal evidente. En ese instante, el mundo pareció detenerse. ¿Por qué la madre de Alex le estaba entregando un regalo así? ¿Por qué ahora? Precisamente ahora. Mientras tanto, la mirada de la mujer ocultaba una emoción difícil de descifrar, algo que Tuna aún no estaba lista para comprender, pero que pronto transformaría su vida para siempre. El vestido reposaba sobre la cama, como si tuviera vida propia, irradiando una luz suave que hacía que el corazón de Tuna latiera de una manera extraña, casi dolorosa. Sin embargo, la verdadera intensidad del momento no venía del vestido, sino de la presencia silenciosa de doña Fuong. Había algo en el modo en que la mujer observaba a Tuna, una mezcla de nostalgia, miedo y ¿esperanza? Tuna tragó saliva. «Señora Fuong, no sé qué decir». La mujer sonrió, pero era la clase de sonrisa que se forma en el rostro antes que en el alma. Caminó hasta la ventana y observó el jardín, donde el viento movía las hojas como si susurrara historias antiguas. «Yo tampoco supe qué decir las primeras veces», murmuró. «Cuando Alex me habló de ti, pensé que solo era una ilusión pasajera. Mi hijo es alguien que siempre carga demasiado y teme perder incluso cuando todavía no ha ganado nada». Su voz tembló levemente, casi imperceptible, pero suficiente para que Tuna sintiera una punzada en el pecho. Era la primera vez que la madre de Alex mostraba una vulnerabilidad tan humana. «Pensé que te llevaría su corazón lejos de mí», continuó, «y que yo no sabría cómo recuperarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un secreto que finalmente encontraba la luz. Tuna se acercó un paso, insegura, como si temiera quebrar el momento. «Pero entonces», prosiguió la mujer mientras volvía a mirar el vestido, «vi cómo lo miras». Su tono se volvió más firme, más cálido, con el tipo de amor que no pide pero sostiene, que no exige pero permanece. Tuna sintió que los ojos se le humedecían y rápidamente parpadeó para contener la emoción.
Recordó tantas cosas. Las noches en las que Alex se quedaba en silencio, las tardes en que se apoyaba en su hombro sin decir una palabra, los momentos pequeños que solo ellos dos conocían. Momentos simples, cotidianos, pero llenos de significado. «Quizá yo fui injusta contigo», admitió doña Fum, bajando la mirada. «Quizá olvidé que el amor verdadero no siempre llega vestido de grandeza. A veces llega así, con manos temblorosas y un corazón silencioso». Tuna dio otro paso, esta vez más decidido. «Señora Fum, yo nunca quise quitarle nada. Solo...» «Lo sé», interrumpió la mujer suavemente. Y por primera vez su voz no sonaba como una prueba, sino como una aceptación. Fue entonces cuando algo invisible, pero profundamente real, pasó entre ellas. Un puente hecho de sinceridad, de miedo compartido, de un amor que buscaba un lugar donde descansar. Y el vestido, silencioso en la cama, parecía observarlas, como si supiera que lo que estaban haciendo allí era mucho más que una boda. Aquel amanecer, mientras el sol apenas rozaba las montañas, la casa de los Fong respiraba un silencio diferente. No era el silencio frío de los malentendidos, ni el silencio tenso de los juicios ocultos, sino uno más profundo, como si todos los corazones allí dentro se estuvieran preparando para dar un paso que cambiaría el rumbo de sus vidas. Tuna despertó antes que todos, no por nervios, sino por una sensación extraña en el pecho, una mezcla de gratitud y temor. La conversación con doña Fong la noche anterior había dejado una huella cálida, pero también una pregunta que no conseguía soltar. ¿Por qué aquella mujer, siempre tan firme, de repente parecía frágil? Mientras preparaba té en la pequeña cocina, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Alex, despeinado, con los ojos un poco hinchados, como si hubiera pasado la noche entera pensando demasiado, algo muy propio de él. ¿Dormiste bien?, preguntó él acercándose. «Intenté», respondió ella con una sonrisa suave. «Tu madre cambió conmigo anoche». Alex se quedó quieto, como si esas palabras le hubieran quitado el aire por un segundo. «Lo sé», murmuró. La escuché entrar a su habitación llorando. La confesión cayó entre ambos como un rayo silencioso. No era una tragedia, pero sí una verdad que dolía. «Ella nunca llora, Tuna, ni siquiera cuando papá...» Se detuvo. No terminó la frase, pero no hacía falta. El silencio completó la historia. Tuna, sin pensarlo, tomó su mano. «Alex, a veces la gente llora no porque es débil, sino porque ha sido fuerte demasiado tiempo». Alex la miró como si fuera la primera vez que escuchaba algo así, como si, pese a todo lo vivido, aún descubriera en ella una forma nueva y más profunda de ternura. Antes de que pudiera responder, ambos escucharon un sonido, un golpe suave, casi tímido, contra la puerta del pasillo. Cuando la abrieron, encontraron una caja envuelta en tela seda color marfil. Encima, una nota, escrita con trazos elegantes. «Para ambos, antes de la boda, quiero que sepan la verdad. F. Fong». El corazón de Tuna dio un vuelco. «¿De qué?». Alex tragó saliva. «No lo sé, pero si mi madre escribió esto, no será algo pequeño». Y así, con la caja en las manos y 1000 preguntas latiendo bajo la piel, ambos sintieron que estaban a punto de abrir no solo un objeto, sino un pasado que siempre había permanecido a medias. El sonido del papel de seda deslizándose lentamente fue casi tan intenso como el silencio que envolvía la habitación. Alex y Tuna estaban allí, sentados en el borde de la cama, como dos almas preparándose para abrir una puerta que nadie había tenido el valor de tocar antes. La caja era ligera, pero el aire alrededor de ella parecía pesado, cargado de historias no contadas. «¿Estás lista?», preguntó Alex, aunque su propia voz temblaba. Tuna asintió aunque sus dedos temblorosos decían otra cosa. Cuando levantaron la tapa, lo primero que vieron fue una fotografía antigua.
La imagen, un poco descolorida, mostraba a doña Fuong más joven, sonriente, y junto a ella, una mujer que Tuna nunca había visto, pero cuyos ojos parecían misteriosamente familiares. Abajo, una línea escrita a mano, la promesa que nunca pude cumplir. Tuna sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Quién? Alex tomó la foto con cuidado, como si tuviera miedo de que se deshiciera entre sus dedos. No lo sé. Nunca la había visto. Debajo de la foto había una carta doblada con precisión perfecta. Alex respiró hondo antes de abrirla. La voz de doña Fuong, escrita con tinta negra, parecía más viva que nunca. Alex, hijo mío, hubo una vez una mujer que quise como a una hermana. Ella fue quien me enseñó que la familia no siempre es la sangre, sino el corazón. Ella me pidió que si algún día tenía la oportunidad, protegiera a alguien tan inocente como ella lo fue. Cuando conocí a Tuna, comprendí. La mano de Tuna cubrió su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. ¿Me protegía desde el principio? No solo eso, Tuna. Ella te eligió. Antes de que tú supieras que necesitabas protección, ella ya lo sabía. El peso de la revelación cayó sobre ambos con fuerza, pero no una fuerza que destruye, sino una fuerza que ilumina. Ese tipo de fuerza que aparece en momentos inesperados de la vida, como la llamada de un amigo a las 2 de la mañana, o una verdad que por fin se libera después de años atrapada. Tuna rompió en llanto, pero esta vez no era el llanto frágil de quien teme perderlo todo. Era el llanto profundo de alguien que por primera vez en la vida, Camdi, mentukvemot nuinaudao. Alex la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que había dolido antes. Y en medio de aquel abrazo, la puerta se abrió lentamente. Doña Fuong estaba ahí, con los ojos húmedos, con el corazón expuesto, con algo más que perdón en el alma. La historia de Tuna nos recuerda que la familia no siempre nace de la sangre, sino del amor que somos capaces de dar y recibir. A veces, el corazón encuentra un hogar en los lugares menos esperados, en una sonrisa amable, en un gesto silencioso o en un vestido de boda entregado con manos temblorosas, cargadas de aceptación. Tuna aprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen, su pasado o sus heridas, sino por su capacidad para mantenerse de pie, amar a pesar del miedo y aceptar el cariño cuando por fin toca a su puerta. Y es que en la vida muchos de nosotros caminamos con dudas parecidas. ¿Merecemos ser amados? ¿Debemos confiar de nuevo? ¿Es posible construir un futuro diferente al que imaginamos? La respuesta, como en su caso, llega cuando menos se espera. Cuando alguien con sinceridad abre un espacio en su mundo y pronuncia sin palabras, «Aquí perteneces». Ese pequeño acto, entregar un vestido, ofrecer un abrazo, escuchar en silencio, puede cambiarlo todo. Porque el amor no siempre grita, a veces susurra. La historia también nos enseña que sanar no es un camino recto. Habrá días de miedo, momentos de duda, silencios que pesan. Pero cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Y al final, cuando encontramos a las personas que nos sostienen, comprendemos que ninguna herida es demasiado grande cuando se comparte. Así, Tuna descubre que una nueva familia no se impone, no se compra ni se exige. Se construye día a día, con paciencia, comprensión y valentía. Y sobre todo, con el deseo mutuo de caminar juntos, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Que su historia nos inspire a abrir el corazón, a valorar a quienes nos ofrecen un lugar en su vida y a recordar que todos merecemos un hogar donde podamos ser nosotros mismos, sin miedo y con esperanza.